Buen día, hermanos. Bendiciones. Que el Señor esté con todos ustedes en todo momento. Es un gusto que todos estén conectándose en este día, en que nos reunimos virtualmente para alabar al Señor. Que el Señor se glorifique en nuestras vidas en esta mañana, que el Señor nos hable y que el Señor concentre nuestros corazones en Él a través de la alabanza. Oremos, hermanos, para que el Señor haga su obra en esta mañana, en nosotros, a través de la alabanza y a través de la palabra. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú nos estás trayendo a cada uno, Señor, nos estás permitiendo que nos conectemos, Señor. Tú eres el que pone el deseo de conectarnos y de buscarte, Señor. Te pido, Padre, que en esta mañana tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a alabarte verdaderamente, no solo con nuestros labios, Señor, no solo con nuestra boca, sino con nuestras vidas, Señor. Que este tiempo de alabanza, Señor, sea un momento de deleitarnos en ti, Señor, para que podamos estar concentrados en escuchar tu palabra y que tú nos transformes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
me has sostenido, oh tu diestra me has sostenido. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me has sostenido, oh tu diestra me has sostenido. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma.
es mi pastor. Nada me faltará, oh, nada, nada me faltará, oh, nada, nada me faltará. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor.
toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Gracias a Dios, Señor y Rey, su amor es para siempre. Él bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre. Cantar, cantar, su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre. Por la vida que ha vuelto a nacer.
Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré.
sí Señor, tan fiel, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda nación, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Dios, eres Señor, eres fiel. Cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel en mi boca sedienta. De tus mandamientos he adquirido riquezas, al seguir tu ley siento tu presencia. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino.
guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. ¿Se gozaron en la alabanza, hermanos? Que el Señor haya sido glorificado en sus casas en este tiempo de alabanza y que cada uno de ustedes se hayan deleitado en la presencia del Señor. Sea que estemos en nuestras casas, donde sea que estemos, es importante siempre apartar un tiempo como hoy para alabar al Señor con las canciones, así como también lo alabamos día a día. Que el Señor, que seamos conscientes de nuestra alabanza día a día hacia el Señor. Y aproveche también este tiempo de saludar a los hermanos que están conectados. Tal vez no nos podemos ver, pero sí podemos escribirnos, así que saludemos a los hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes que sean conectados en esta mañana. El Señor permita que pronto nos podamos conectar presencialmente y podamos vernos unos a otros. Bendiga a sus hermanos, bendigámonos unos a otros y que el Señor sea transformando nuestras vidas. Aproveche este tiempo para eso. Aquellos que se están conectando recién también, bienvenidos. El Señor se glorifique en sus vidas y el Señor se glorifique en esta mañana. Empezaremos el estudio de la palabra de esta mañana y le pediremos al Señor de que Él haga su obra en cada uno de nosotros. Vamos al pasaje de hoy que está en Mateo 17. Ahí vayamos a nuestras Biblias. Mejor si nos sentamos ahí cada uno en nuestras casas con nuestras Biblias para que veamos que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros, así como me ha hablado a mí al estudiar esta porción de la palabra. Mateo 17, del versículo 14 al versículo 21. Mateo 17, del versículo 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Mateo 17, del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, porque es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, diciendo: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este es un pasaje que tal vez para muchos que ya estamos en el Evangelio lo conocemos, así que vamos a pedirles al Señor que nos hable a través de esta palabra y que tal vez nos saque entendimientos errados que tenemos con respecto a esta porción. Señor, venimos delante de ti reconociendo que somos necesitados de ti, Señor. Te pido que hables a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, que tú seas glorificado. Te pido que uses mi boca para transmitir tu verdad, Señor, y que no sean experiencias, sino tu Espíritu Santo verdaderamente hablando a través de mí, Señor. Aquellos que son tus hijos
y que también aquellos que no te conocen, Señor, sean transformados y convertidos hoy, Señor. Concede arrepentimiento por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra, ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver la soberanía tuya, Dios. Ayúdanos a ver a Cristo y ayúdanos a ver el Evangelio y cuán pecadores somos nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este tema que voy a tocar hoy, y en el título ahí pueden ver, dice, mi fe no limita a Dios. Es algo que me ha estado inquietando en realidad hace mucho tiempo con respecto al tema de cómo usamos el término fe o cómo entendemos la fe o la palabra fe. Siempre escuchamos frases como la fe mueve montañas, o si lo crees va a suceder, o algo que se ha distorsionado mucho con el tema del pensamiento positivo. Y cuando yo venía a esta porción de la palabra decía, pero ¿cómo puedo explicar aquí? Dice Jesús que si le decimos a esta montaña que se mueva y tenemos fe, se va a mover, pero en mi mente por mucho tiempo, por los conceptos que tuve desde niño, incluso cuando empecé a ser cristiano con respecto a la fe, era una distorsión del significado de la palabra fe, como que si yo creo va a suceder algo, simplemente con creerlo. Pero ese no es el sentido de esta porción y vamos a ir viéndolo en el contexto y qué es lo que está sucediendo. Y lo veremos también en el contexto de toda la Biblia, qué significa la fe y que Dios no trabaja simplemente en base a mi fe, sino que trabaja en base a su soberanía. Porque daré ejemplos también de personajes bíblicos que aún no teniendo fe, Dios actuó en ellos o a través de ellos. Aquí dice, en el versículo 14, dice, cuando llegaron al gentío. Y es importante ver el contexto en el cual está sucediendo esto. Llegaron, dice, ¿de dónde llegaron? En pasajes anteriores, al principio del versículo 17, algunos tienen en sus Biblias, en la Reina Valera, dice la transfiguración. Jesús había apartado de sus discípulos a Pedro, Jacobo y Juan y se había ido a un monte donde se transfiguró y apareció Elías y Moisés y Pedro quería hacer una enramada, o sea, quería como hacer una carpa ahí para que se quedaran y estuvieran con ellos. Pero esto es una muestra de la divinidad de Jesús en medio de sus discípulos. El tema no es este, sino el contexto. Luego de esto, o sea, Jesús estaba con 3 discípulos y ahora estaban llegando a cierto lugar donde había mucha gente. Llegó al sentido, o sea, algo estaba sucediendo. No es que dijeron, vamos a esperar que llegue Jesús, así que reunámonos todos. No, algo estaba sucediendo, por algo había gente en ese lugar. Y el pasaje nos explica qué era lo que había sucedido. Vemos aquí el versículo 14, cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Primero vemos aquí a este hombre al llegar al gentío que se aparece y se le arrodilla delante de Jesús y le pide que sane a su hijo, que es lunático. Tal vez esta palabra la hemos escuchado de manera despectiva. Hasta ayer yo no entendía el verdadero significado de esta palabra. Lunático, cuando nosotros la escuchamos, tenemos que es una persona loca o fuera de sus cabales. La etimología viene de la palabra de luna, lunático. El significado es de una persona que no está en sus cabales en ciertas situaciones, como la luna. La luna no está siempre llena, no está siempre oculta, a veces está por la mitad. Entonces, asimismo, un lunático se comporta de ciertas maneras raras en ciertas situaciones, como lo que sucede aquí. Él explica el hombre qué es lo que sucede, el padre con su hijo. Dice, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, o sea, no es algo que está constantemente.
no es algo que le sucede constantemente a este joven o a este hijo de este padre que está preocupado, pero lo que podemos ver aquí es que este hombre se acerca hacia Jesús confiando de que él va a hacer algo, porque si no, no se acercaría. Y es importante ver aquí como punto número uno de que en este punto podríamos ver de que tal vez Dios se mueve por mi fe, podríamos decir, pero si este hombre fue a Jesús y Jesús sanó a su hijo, entonces actuó en base a su fe. Y sí, Dios actuó con base en su fe. Pero siempre tenemos que recordar de que Dios actúa soberanamente. Jesús decidió sanar a ese joven por la fe que veía en su padre, porque vamos a ver más adelante en los siguientes pasajes, voy a explicar que la fe nos lleva a actuar, y eso es lo que estaba sucediendo con este hombre. Estaba actuando en el sentido de traer a su hijo hacia Jesús. El primer acto de fe fue traer a su hijo a los discípulos, y lo vemos en el versículo siguiente. Dice el versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Entonces aquí nos dice también el motivo por el cual estaba el gentío. Ya habían visto a los discípulos y habían traído a ese muchacho para que lo liberen, para que lo sanen, pero no había pasado nada y la gente estaba ahí. Y es en ese mismo momento que Jesús llega con los otros 3 discípulos. Llega con Pedro, con Jacobo y con Juan. No dice aquí en esta porción que he leído, pero sí en el contexto, leyendo todo el versículo 17, nos entendemos de que Jesús ha llegado con los otros 3 discípulos. Y en estas dos actitudes, primero esta persona viene hacia los discípulos para obtener sanidad, confiando de que ellos pueden hacer lo que Dios les ha mandado, porque es algo que Dios les ha mandado. Y ahora no sucede nada, entonces ve que llega Jesús y sabe quién es él, entonces se acerca a él y le pide que lo sane. Algo interesante que podemos ver también en estos 2 versículos, hermanos, es que muchas veces aquellas personas que Dios ha mandado a hacer alguna función, tal vez no la hagan, pero eso no impide que Dios trabaje. Por ejemplo, tal vez Dios ha llamado a muchos a ser pastores, pero no están haciendo su labor. O el pastor también es un ser humano y comete errores. Entonces el Señor permite de que no suceda nada con lo que haga el pastor. ¿Para qué? Para que vayamos a Él, para que vayamos a Cristo, para que no dependamos del pastor, para que no dependamos de personas. El Señor no puso un pastor en la iglesia para que dependamos del pastor, sino para que aprendamos a depender de Él y entendamos de que Él puso a los predicadores y a los pastores para que nos enseñen y nos guíen a que dependamos de Él, no para que seamos dependientes de los pastores. Porque ellos fallan y ellos no son perfectos como Dios, que es el único perfecto, como Jesús, que es nuestro único ejemplo de perfección. Me gusta mucho lo que dice Matthew Henry en su comentario, de que muchas veces Dios seca la cisterna para que nosotros vayamos a la fuente. Y en este caso la fuente es Cristo. Muchas veces si nosotros llegamos a idolatrar a personas, a pastores, a líderes, si nosotros llegamos a centrarnos mucho en ellos, a concentrarnos y creer que en ellos está la salvación y que en ellos están todas las respuestas, el Señor puede hacer que sucedan cosas que nos hagan que nos volvamos a Él. O tal vez el pastor ya no está predicando como antes, o tal vez yo quería que el pastor ore y suceda algo y no sucedió, entonces yo digo, entonces a donde tengo que ir es a la fuente, a Cristo, a Dios. Y esto me lleva también a entender, hermanos, de que no depende de lo que haga el pastor, no depende de cómo haga el pastor, no depende de cómo haga ciertas personas de los cuales nosotros tenemos referencia de fe para que Dios actúe, depende de Él mismo. Y esto lo vemos aquí en los siguientes versículos, que a pesar de que no había sucedido nada con los discípulos,
Ahora Jesús hace el milagro. Versículo 17, respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y miren, me parece interesante, y quiero que se quede también con esto, de que Jesús le dice a todos los que están ahí, no dice a algunos, a todos los que están ahí, incluyen los discípulos: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cuando Jesús dice esto, ¿hasta cuándo ustedes van a tener que depender de que yo esté aquí para que obedezcan? ¿Por qué digo para que obedezcan? Quiero que vayamos a unos 7 versículos antes, 7 capítulos antes, en el capítulo 10 de Mateo, del 1 al 8. Vemos cómo Dios manda a los discípulos a hacer lo que exactamente tenían que hacer con este muchacho. Entonces, llamando, Mateo 10 del 1 hasta el 8. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano Jacobo, y aquí está la lista de los apóstoles que ha enviado. No los voy a nombrar a cada uno. Vayamos al versículo 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Aquí Jesús les está dando un mandato, no les está diciendo si es que pueden, y les está dando autoridad. Y dice: echad fuera demonios. ¿No era lo que tenían que hacer aquí con este muchacho? Echar fuera demonios. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Por qué? Si Jesús ya les había dado autoridad, ¿por qué no pudieron echar al demonio que estaba atormentando a este muchacho? Pero Jesús no se queda simplemente ahí y decir: bueno, ustedes no cumplieron con su labor, aquí no hay fe y no voy a hacer nada. Porque vemos que en otras ocasiones en la palabra sucede que Jesús, por la incredulidad del pueblo, no hace milagros. Ahora le dice: generación incrédula y perversa, pero hace un milagro: echa fuera el demonio. Eso me lleva a entender de que Dios actúa mediante su soberanía y usa nuestra fe también para que nosotros seamos conscientes de que Él nos oye. Porque generalmente el tema de la fe nos ayuda a entender de que Dios está ahí y que Él cumple sus promesas. Entonces, si yo confío en Dios y si yo le pido con fe a Dios y Él cumple lo que Él ha prometido, entonces mi fe aumenta. Mi fe se hace más firme porque sé que Dios cumple. Y eso, uno de los ejemplos es mi propia vida, cómo el Señor ha cumplido sus promesas de transformarme y de conformarme a la imagen de Cristo. Aquellos pecados que me eran difíciles y que me eran gravosos y que dominaban mi vida antes, ahora hay muchos que ya no están. Y no es por algo que yo me he decidido, me he determinado y he creado el hábito, sino que espontáneamente, en la medida en que yo me he acercado a Dios, eso ha ido cambiando. Y ha sido por pura gracia y por pura misericordia, porque Dios decidió hacerlo. Así como decidió sanar a este muchacho y liberarlo de este demonio. Entonces Dios no actúa en base o con base en lo que yo haga o no haga. Él actúa porque Él quiere. El Señor hace lo que quiere en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él lo hace porque quiere. Nada lo limita. Nada lo limita. Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y ahora aquí está la clave de este pasaje. Dice: viniendo entonces los discípulos
aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Es una pregunta que tenía que ser respondida. Anteriormente ya lo habían hecho, ya habían echado fuera demonios, y quiero que lo veamos esto en Lucas 10, aparte de que vimos en Mateo 10 de que Jesús había mandado a que ellos echaran fuera demonios, lo hicieron anteriormente, y dice la palabra de que ellos se asombraron. Vamos a Lucas 10. Ahora voy a ver específicamente los. Dice en el versículo 1 de Lucas 10, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Ya, aquí envió a los 70, y en el versículo 17 del mismo capítulo dice, volviendo los 70, Lucas 10, 17, volviendo los 70 con gozo diciendo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces aquí vemos que los demonios se sujetaban a los discípulos, pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué no se sujetaron? Hay dos maneras de ver esta porción de la escritura de por qué no se sujetó. Uno puede ser de que los discípulos estaban tan ensimismados en ellos mismos que creyeron de que el poder venía de ellos y no de Dios. Y cuando sucede eso, están dándose la gloria a ellos mismos. No es que ellos decían yo lo hice o yo soy el que echo fuera demonios, pero en su corazón no estaban obedeciendo a Dios. No estaban confiando verdaderamente en Dios, porque la fe es confiar en Dios y actuar en base a su palabra, con base en su palabra. Segundo, otra cosa, vemos que Jesús estaba en el monte de la transfiguración, estaba con Pedro y Jacobo y Juan, con los 3 discípulos, y estaban 9 discípulos ahí, y los cuales estaban intentando echar fuera ese demonio, pero no sucedía nada. Otra muestra de falta de fe es cuando nosotros creemos que porque en ciertas circunstancias estamos, no va a suceder aquello de lo cual Dios nos dijo y nos ha mandado. Vemos de que Jesús había mandado a sus discípulos a echar fuera demonios, pero ahora no lo hicieron. Tal vez ellos, por el hecho de que Pedro y los otros discípulos y Jesús no estaban, dijeron, no, ahora no va a suceder nada. Y eso es desobediencia a Dios. Eso es incredulidad. Ellos creían que por el hecho de que Jesús no estaba ahí no sucedería nada. Son dos ideas que podemos sacar que pueden estar en el corazón de muchos de nosotros. Y me gusta mucho la respuesta de Jesús porque saca de duda muchas cosas con respecto a lo que está sucediendo. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración y ayuno. Primero Jesús le dice que por su poca fe. La palabra aquí usada para poca fe en el original es apistía, que significa sin fe, que no hay fe. Y no solo tiene ese significado, también significa desobediencia. Podría traducirse también, ¿por qué? Por vuestra desobediencia. ¿A qué me voy con esto, hermanos? La fe me lleva a actuar, la fe me lleva a obedecer a Dios. Y al tener poca fe, los discípulos estaban actuando en desobediencia hacia Dios. No estaban confiando en la palabra que Jesús les había dicho de que ellos tenían autoridad y podían echar fuera demonios.
La fe, como dice Santiago, la fe sin obras está muerta. Si mi fe no me lleva a actuar, no es fe. No significa que hay una fe muerta o una fe viva. Significa que no hay fe cuando no hay obras. No hay fe cuando no hay obras. Y cuando digo esto, no quiero decir que tenemos que hacer obras, tenemos que buscar en la Biblia qué cosas tenemos que hacer para demostrar que tenemos fe. No tenemos que demostrar que tenemos fe. Tenemos que nosotros dar evidencias de que hay fe en nuestros corazones. Y es algo espontáneo que sucede en nuestras vidas, porque cuando nos sentimos obligados, nos sentimos cargados por obedecer a Dios, no hay fe en nuestros corazones, porque esa fe solo viene de Dios. Dios es el que pone la fe. Dice en Efesios 2, 8 al 9, en esos dos versículos, de que la fe es un don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Es lo que nos hace que obedezcamos a Dios. Es lo que nos hace que confiemos verdaderamente en Dios. Y aquí Jesús le dice, y si tuvieran fe como un grano de mostaza, sea una fe tan pequeña, un poco de obediencia hacia Dios, le dirán a este monte, muévete de aquí y échate al mar, y sucederá. Wow, y nosotros podríamos decir, entonces salgo aquí fuera de mi casa, me voy al monte, y le digo, monte, sal de ahí y échate al mar. ¿Jesús está diciendo eso? Quiero darle algunos conceptos con respecto al significado de la palabra fe primero. En el original griego, la palabra fe, pisteo, pistis, dependiendo del contexto en el que esté, significa obediencia, significa fidelidad, significa confiar, significa creer. O sea, eso va ligado a muchas cosas, no simplemente es creer. El problema con el concepto de fe que hemos tenido por mucho tiempo es que simplemente fe es creer que algo está ahí, entonces está ahí y sucede. O creer que algo va a suceder y va a suceder así. No es simplemente eso. La fe va acompañada de obediencia. Me escribí un concepto con respecto a la fe con base en lo que leí el significado en el griego. Dice, fe es confianza que nos lleva a la lealtad y obediencia a Dios. Fe es confianza que nos lleva a la lealtad y obediencia a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando decimos la certeza de lo que se espera, hay algo que estamos esperando. Y lo que esperamos son las promesas de Dios y confiamos que lo que Él dice es verdad. Y cuando confiamos en su palabra, obedecemos su palabra. Porque si no confiáramos, si no tuviéramos fe, no obedeceríamos la palabra de Dios. No sería nuestra regla de vida, no sería nuestra norma de vida y no tomaríamos tiempo para estudiar la palabra de Dios. La convicción de lo que no se ve. Hay tantas cosas que nos dicen las palabras que no son visibles, pero confiamos en que porque Dios las dice, es así. Y es más, en nuestra propia vida vemos que muchas de esas cosas se han hecho real y por eso creemos más y más en Dios y queremos conocer más de Él y queremos alabarlo y glorificarlo con nuestras vidas, porque la fe nos lleva a actuar, nos ayuda a ser fieles a Él. Y la palabra fe que nosotros usamos en español viene del latín fides, que es de donde vienen las palabras fiel, donde viene confidente, fidelidad. Fides significa lealtad. Fe significa lealtad. Entonces, el creer en Dios me lleva a ser leal a Él. Por eso Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Ese amar va acompañado de fe, porque si no creemos en Jesús, no tenemos fe en Él, ¿cómo lo vamos a amar? ¿Cómo lo vamos a amar? Vemos también que esto mismo está en Marcos, un pasaje paralelo a Marcos 11:23. Marcos
11:23. Dice así, Jesús se había marchitado una higuera que él había maldecido, y los discípulos se habían sorprendido por esto que había sucedido, y le preguntan por qué se había secado a la higuera que él había maldecido, y Jesús le responde en el versículo 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, nuevamente hace la misma comparación que vimos en el pasaje de Mateo 17, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Wow, si leemos este pasaje aislado, tenemos un cheque en blanco que el Señor nos dice que cualquier cosa que nosotros creamos será hecha. Bueno, si yo digo, Señor, por favor, mañana que me traiga alguien un auto de 0 kilómetros a mi casa, me va a llegar. Pareciera que dice así si nosotros torcemos la palabra y no vemos el contexto general de la Escritura. El versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Y aquí nuevamente esta palabra creer viene de la misma raíz que significa fe. Y nuevamente digo, fe es obediencia, lealtad a Dios. Entonces esa fe, ese creer tiene que ir acorde a lo que Dios dice. A lo que Dios dice. Es como que, supongamos, voy a dar un ejemplo natural. Supongamos que a mí me gusta el pastel la torta de 3 leches, pero mi mamá no sabe hacer. Pero yo creo que mi mamá lo puede hacer y estoy confiado en eso, pero mi mamá no sabe hacerlo. El hecho de que yo crea va a ser de que ella lo haga, no, porque no es conforme a lo que ella es o a lo que ella sabe. Aquí me voy con esto, de que si yo creo algo que no es conforme a Dios, no va a suceder. Si yo pido algo que no es conforme a Dios, no va a suceder porque no es su naturaleza, porque no es lo que Él es. Y a lo que quiero llegar es, hermanos, es que nos quitemos de la mente ese sentido de fe equivocado que tenemos. La fe nos lleva a tener confianza en Dios en el sentido de lo que Él dice y lo que Él promete, y no en lo que nosotros queremos creer. La fe nos lleva a obedecer a Él. Cuando aquí dice, os digo en el versículo 24 de Marcos 13, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Cuando dice todo, se refiere a todo lo que es conforme a la palabra de Dios. Todo. Vamos también a Primera de Juan. Me gusta Primera de Juan, en el versículo 5, que nos da una luz más clara con respecto a esto. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y me gusta que en el versículo 15 dice algo parecido que leímos en Marcos 11, 24. Dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, en el anterior pasaje dice todo, y también dice Mateo 21, 21, creo que es, todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y uno podría decir, pero si yo le pedí al Señor que me dé una casa y hasta ahorita no llega, y yo se la pedí creyendo, yo creí que el Señor me iba a dar esa casa. No es porque hemos entendido mal ese pasaje. Siempre que leamos la palabra creer o la palabra fe, liguemos creer con conforme a la voluntad de Dios. Liguemos creer con lealtad a Dios, o sea, fidelidad, ser fiel a lo que Él dice. Si yo pido conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Pero si yo creo que cualquier cosa que le pida va a suceder, no es así. No es lo que significa. Significa creer en lo que Él ha prometido.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Si pedimos, aquí en el 14, dos conceptos podemos sacar. Versículo 14 y 15 de 1 de Juan 5. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y segundo, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y ahora, si es conforme a su voluntad, ¿qué pasa en lo que dice Jesús acá? En que si le decimos a esta montaña que se mueva de este lado al otro, solo con tener un grano de mostaza, la montaña se va a mover. Lo que Jesús está haciendo aquí es haciendo una ejemplificación de que no hay nada imposible para Dios. En el lenguaje literario se llama hipérbole, una exageración. Porque Jesús dice, si tuvieran fe, le dirían a esta montaña que se muevan, pero ¿vemos a Jesús mandando una montaña al mar? Alguien que me escriba ahí en los comentarios y después yo lo voy a ver luego, si me pueden mostrar un pasaje de la Escritura donde Jesús haya movido una montaña y la haya echado al mar. O que los discípulos hayan hecho eso, porque a los discípulos le dijo que si le dicen a esta montaña que se muevan, se va a ir al mar. ¿Sucedió o no sucedió? No hay, al menos yo no he encontrado o no he leído una parte de la Escritura donde se haya movido una montaña y se haya ido al mar. Y no estoy diciendo, el significado aquí es literal. Cuando Jesús dice de que si le digo a esta montaña se va a mover y se echa al mar, está haciéndolo literal, pero no está mandando a que hagamos eso. Esa es otra cosa. Quiere decir que es posible que Dios pueda mover una montaña y la eche hacia el mar, si Él así lo quiere y si Él así lo desea. Lo que nos está diciendo Jesús también es que si nosotros obedecemos a Dios conforme a lo que dice en su palabra, si nosotros actuamos conforme a lo que dice en su palabra, eso va a suceder así. Hay muchas cosas en nuestra vida que el Señor nos ha mandado y nosotros estamos dudando y estamos con incredulidad y no va a pasar nada porque no estamos obedeciendo. Yo sé que muchos de ustedes no saben esto, pero saben que a mí nunca me ha gustado hablar en público, nunca me ha gustado estar, predicar, llamémoslo así. Desde niño siempre fui una persona muy tímida y me ha costado hablar. He tenido profesores de oratoria que me conocen desde mis 14 años, que yo era una persona así como una lagartija. Me dijo un profesor que era como una lagartija debajo de una piedra escondida. Me recuerdo, ayer estaba pensando en la primera vez que fui a predicar y saben que yo no quería, estaba muy nervioso. Pero le pedí al Señor que Él haga su obra. Y siempre, hasta aún hoy, tengo ese miedito de pasar al frente y hablar en público. Pero veo que en el medio de ese miedo, obedeciendo a Dios, Él hace su obra a través de mí. Y entiendo de que no soy yo, sino Él. Y con esto, hermanos, con este ejemplo que les doy de mi vida, quiero animarlos a cada uno de ustedes a que tome conciencia de la palabra de Dios y sea obediente. Eso es fe. Eso es fe. Vemos nosotros en Hebreos 11 una lista de personas. Dice, por la fe Abraham hizo esto, por la fe Noé hizo esto, por la fe Rahab hizo esto. Vemos acciones de las personas. No simplemente dice, ellos creyeron y sucedió. No dice eso en Hebreos 11. Dice que las personas con base en su fe hicieron ciertos actos. Entonces nosotros, la evidencia de que tenemos fe son acciones en nuestra vida, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es fe. Y nosotros actuamos en base a lo que Dios nos manda y Dios nos respalda. Cuando Jesús dice, si le dicen a esta montaña, échate al mar, se va a echar si tuvieran fe. Lo que quiere decir, mire, lo anoté acá, dice, si Dios nos manda a mover montañas, Él nos respalda.
Pero Dios no nos ha mandado a mover montañas, pero eso es prácticamente lo que está diciendo. Si Dios nos manda algo y lo hacemos, Él nos va a respaldar. Y eso es fe, confiamos en Él, somos leales a Él, confiamos en lo que Él dice va a suceder y confiamos en que la obra que Él nos ha mandado a hacer, Él nos va a respaldar. Aún si Dios nos pide mover montaña, si Él nos dice, si mañana me dice, Celso, tenés que mover montañas, que no creo que lo haga porque ya está en su palabra todo lo que tiene que decir. Pero si me dijera mover montañas, pues yo tengo que obedecer y decirle a la montaña que se eche al mar. Pero hay cosas específicas que sí el Señor me ha pedido. Sean santos como yo soy santo. Esposas, sujétense a sus maridos. Esposos, amen a sus esposas. Y hay una lista de mandatos, de promesas del Señor en la palabra, que día a día nosotros tenemos que ir caminando en fe y creyendo de que el Espíritu Santo está haciendo la obra, porque no nace de nosotros, hermanos. El esposo no quiere amar a su esposa, la esposa no quiere sujetarse a su esposo. No queremos ser santos, pero el Espíritu Santo espontáneamente hace esa obra en nosotros. Y vemos que la fe actúa en nosotros. Y tal vez muchos dijeron, está hablando de fe, pero no dice qué significa que mi fe no limita a Dios. Muchas veces, hermanos, Dios va a actuar aun cuando nosotros no creamos, cuando nosotros no seamos obedientes. Y Dios nos va a usar aun cuando nosotros no seamos obedientes. Y a aquellos que han estado escuchando las prédicas de jueces del pastor, van a ver la vida de Sansón, o han visto la vida de Sansón. Dios usó a Sansón por encima de su pecado. Sansón en ningún momento mostró fe, en ningún momento mostró obediencia. En todo lo que vemos en el libro de Jueces, no mostró obediencia sino hasta el final, porque incluso le pide a Dios agua y no se lo pide de una manera humilde. Pero Dios estuvo trabajando por encima de su pecado, por encima de su falta de fe, porque eso era falta de fe. Entonces Dios, cuando quiere actuar, no importa si tenemos o no tenemos fe, Él lo hace. Él lo hace, no hay nada que limite a Dios, pero Él no va a hacer como nosotros creamos que tiene que hacer las cosas, Él las hace como Él quiere. El problema de flaquear nuestra fe es que muchas veces decimos, no, Dios no va a hacer, no va a suceder, porque queremos que Dios haga conforme a nuestra voluntad. Queremos que Dios haga lo que a nosotros nos plazca. Pero Dios no actúa así, Él actúa conforme a su voluntad. Otra pregunta que nos puede venir, ¿y qué tiene que ver lo que dice el versículo 21 de Mateo 17? Dice, Jesús agrega, aparte del tema de mover la montaña, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Lo que Jesús los está instando aquí es a que ellos se concentren en Dios y no en ellos mismos. Cuando yo me concentro en Dios, cuando yo me centro en Él, en ayuno y oración, yo voy a caminar en fe. Yo voy a caminar en fe. No significa que si yo ayuno y oro, el Señor va a hacer lo que yo quiero. O sea, yo quiero que el Señor eche de este muchacho el demonio, entonces me voy a poner a orar y ayunar. Y el Señor va a echar fuera este demonio. No. Lo que Jesús está diciendo es que mientras más estemos llenos de Dios, mientras más nos concentremos en Él, vamos a caminar en fe y vamos a ver cumplidas las promesas de Dios en nuestras vidas. Y eso mismo es lo que significa, voy a terminar con esto, en el Salmo 37, 3 al 4. Es un pasaje muy conocido, tal vez algunos ni conocen siquiera qué es lo que dice el Salmo 37. No, saben lo que dice el Salmo 37, pero no saben que está en el Salmo 37, 3 al 4. Dice así, Salmo 37, 3. Confía en Jehová. Punto número 1 aquí es la misma palabra griega, la misma palabra latina de fe. Confía en Jehová, ten fe en Dios. Confía en Él y haz el bien, actuar. Confiar y hacer. Confiar y actuar. Confía y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tal vez por mucho tiempo hemos leído este pasaje como un trueque, ¿no? Yo me deleito en el Señor y Él me da lo que yo quiero. No, me concentro en Él, hago sus cosas y Él me va a dar lo que yo le pida. No significa eso. Aquí confía en el Señor y haz el bien, y dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esto significa que cuanto más me concentre yo en Dios, más tendré de sus pensamientos, de sus sentimientos en mi corazón, más tendré de Él en mí, y eso va a orientar mis peticiones, las peticiones de mi corazón. Quiere decir que las peticiones, lo que Dios quiere, va a ser lo que yo quiera. Entonces, mi voluntad va a estar lineada a la voluntad de Dios, y obviamente Él va a responder mis oraciones y mis peticiones. Eso es lo que significa deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso era lo que le faltaba a los apóstoles, y eso era lo que nos falta a nosotros. Eso es lo que nos falta a nosotros para que Dios nos responda a nuestras oraciones. Nos falta fe, nos falta confianza en Él, en las promesas, nos falta obediencia a Él. Y si es necesario, metámonos en un ayuno y oración, hermanos, para que el Señor oriente nuestros deseos hacia Él. Y de esa manera nuestra fe va a crecer. Cuanto más nosotros estemos inmersos en Dios, nuestra fe crecerá más y habrá más obediencia en nosotros. No olvidemos, hermanos, fe es confianza que Dios nos lleva, fe es confianza que nos lleva a la lealtad y obediencia a Dios. Fe es confianza que nos lleva a la lealtad y obediencia a Dios. Si no hay obediencia y lealtad a Dios, no hay fe, porque la fe sin obras es muerta. Y aquellos que aún no hemos entendido lo que es verdaderamente el Evangelio y confiar y tener fe en Dios, y no hay evidencias de obras en nuestra vida, es importante que nos analicemos delante de Dios y vayamos delante de Él y digámosle, Señor, mira, no hay fe en mí. No hay esa fe como dice que es posible mover montañas. No hay evidencias de arrepentimiento en mi vida, porque si no hay evidencias de arrepentimiento, no hay obra y no hay fe. Y Señor, te pido que cambies mi corazón. Pidámosle a Dios de que Él cambie nuestros corazones si no vemos estas obras en nuestras vidas. Y aquellos que estamos creciendo, pidámosles más de Él, metámonos más con Dios para que Él siga transformándonos y cambiándonos y seamos verdaderos hombres y mujeres de fe. Señor, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que han escuchado esta palabra, Señor, y aquellos que no te conocen, que toques sus corazones, Señor. Y que verdaderamente esta palabra ha hecho que confiemos más en ti, Señor. Y que aquellas cosas que hemos querido que tú nos des y no nos las has dado, Señor, no sean piedra de tropiezo para nosotros mismos y creer de que tú no cumples tus promesas, Señor, porque no es lo que dice tu palabra. No dice de que nos das conforme a nuestros caprichos, Señor, sino conforme a tu voluntad. Te pido que cambies ese entendimiento de lo que es fe de nuestros corazones, Señor, y nos lleve a una obediencia plena a tu palabra, Señor. Y te pido que hoy a muchos, Señor, que no te conocen, les hayas concedido arrepentimiento para gloria tuya, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para cada uno de ustedes y que tengan un fin de semana, que lo dediquen al Señor, que aprovechen todo el tiempo para que Dios sea glorificado en sus vidas. Bendiciones, hermanos. Hasta luego.